Continuando con los temas de aritmética, trataremos hoy promedio aritmético. Promedio aritmético definido como la suma de las cantidades dividido entre el número de cantidades. Tenemos el ejercicio que nos piden hallar el promedio aritmético de 24, 12,36, 45,22, 65, 58,94 y 0,34. Hallaremos el promedio aritmético de esos 6 números. Como observamos, la mayoría son números decimales que tienen 2 cifras decimales. Así que vamos a tratar de equilibrar el número de cifras decimales. Por ejemplo, el número 24, como no tiene cifras decimales, le ponemos 24,00. Debajo el 12,36. En tercer lugar el 45,22. En cuarto lugar el 65,00 porque tampoco tiene cifras decimales. En quinto lugar el 58,94 y en sexto lugar 0,34. Uno debajo de otro, tratando de que la coma decimal esté siempre en el mismo lugar. La suma o total de esos 6 números es 205,86. Ese resultado es la suma de las cantidades. Y el número de esas cantidades son 6. Por lo tanto, el promedio aritmético es 205,86 entre 6 me da 34,31. Y este es el promedio aritmético. En este ejercicio el promedio de 4 números es 45. Sin embargo, en la descripción del problema solo hay 3 números, el 33, el 58 y el 43. Nos falta el cuarto número. Como sabemos, el promedio de los 4 números, que es 45, si multiplicamos el promedio por la cantidad de números, obtenemos la suma o total. Así, si el promedio es 45 y los números son 4, 45 por 4, 180. Significa que la suma de esos 4 números es igual a 180. Sin embargo, los 3 primeros números, 33, 58 y 43, solo suman 134. Como la suma de los 4 números es 180 y la suma de los 3 primeros es 134, entonces la diferencia de 180 y 34 nos da el cuarto número. En este problema el promedio de 4 números es 20, sin embargo solo nos dan 3 números, 25, 17 y 15. Hallamos la sumatoria, suma o total, que consiste en multiplicar el promedio por la cantidad de números. Sabemos que el promedio es 20 y la cantidad de números son 4. Por lo tanto, la suma es 20 por 4 igual 80. Sumamos los 3 números que nos dan 25, 17 y 15, cuya suma da 57. Luego, si el promedio de 4 números es 80 y los 3 primeros suman 57, la diferencia de 80 menos 57 nos dará el cuarto número, que es 23. En este problema nos piden la nota de un quinto examen, dado que las 4 primeras fueron 14, 13, 16 y 18. Sabemos entonces que son 5 notas y el promedio de todas ellas es 15.
Primero hallamos la suma o total, que resulta de multiplicar el promedio por el número de notas, que son 5. 15 por 5, 75 es mi total. Si sumamos las cuatro primeras notas, 14, 13, 16 y 18, obtenemos 61. Tenemos el total de 5 notas, que es 75. Tenemos el total de las cuatro primeras, que es 61. Si realizamos una resta de 75 menos 61 nos da 14, que es la quinta nota solicitada. En este problema nos dicen la nota de un quinto examen. Si nos preguntan la nota por un quinto examen, significa que el total de notas son 5. Y las notas anteriores que nos dan son 12, 8, 15 y 16. Además, el promedio de todas las notas es 14. Primero hallamos la suma. Tenemos el promedio, que es 14, por el número de notas, que sabemos que es 5. 14 por 5 nos da 70. Luego sumamos las cuatro notas anteriores: 12, 8, 15 y 16, cuya suma da 51. Tenemos el total de 5 notas, que es 70. Tenemos la suma de las cuatro primeras, que es 51. Así que la diferencia de 70 y 51, que es 19, será la quinta nota solicitada. En este problema tenemos que el promedio de 22 números es 25. 50 y 20 son dos números que pertenecen al promedio. Sin embargo, si los eliminamos, el promedio variará. Tenemos entonces que hallar la suma o total. 22 números por el promedio 25 nos da un total de 550. Luego los dos números 50 y 20 suman 70. Si al total, que es 550, le restamos los dos números que suman 70, me queda 480. De la misma manera, 22 números, le estamos quitando dos números, que son 50 y 20, con lo que nos quedan 20 números. Luego, la suma quedó en 480 y la cantidad de números quedó en 20. Y 480 entre 20 me da 24, que es el nuevo promedio o el promedio de los restantes. En este ejercicio observamos que el promedio de 17 números es 20, siendo 30 y 40 dos de esos números, y debemos hallar el nuevo promedio si eliminamos esos dos números. Primero hallamos la suma. Sabemos que el promedio de 17 números es 20. Si multiplicamos los 17 números por su promedio, que es 20, obtenemos 340, que es la suma. Los dos números independientes suman 70. 30 y 40 suman 70. Si al total 340 le quitamos esos dos números que suman 70, me da una diferencia de 270. Luego, 17 números menos los dos números que le estamos quitando, me quedarían 15. Por lo tanto, 270, que es la nueva diferencia, menos los 15 números que quedan ahora, me da un promedio de 18. En este problema sabemos que el promedio de 20 números es 50.
12 de ellos van a aumentar 25 y el resto disminuye en 11. Primero hallamos la suma. Si el promedio de 20 números es 50, sería 20 números por 50, que es su promedio, nos da una suma de 1000. Luego a esos 1000 sabemos que 12 de ellos aumentan 25. Aumentar es sumar, sería 1000 más 12 por 25. Y el resto, sabemos que son 20 números, menos 12 que aumentaron, quedan 8. Como disminuye, será menos 8. Por 11, porque disminuyen 11. Luego, 12 por 25 es 300 y 8 por 11 es 88. 1000 más 300 menos 88 me da 1212. Sobre 20, porque el número de datos no ha variado. Si bien unos aumentaron y otros disminuyeron, la cantidad de números no varió. Por eso es 1212 entre 20, que me da 60,6. Aquí observamos que el promedio de 10 números es 60. 4 aumentan 50 y los demás disminuyen 15. Primero hallamos la suma. El promedio de 10 números es 60. Multiplicamos los 10 números por su promedio, 10 por 60, y nos da 600 como suma o total. A ese 600 le vamos a aumentar 4 por 50, dado que 4 de ellos aumentan 50, más 4 números por 50. Y el resto, sabemos que son 10 números, menos 4 que ya aumentaron, me quedan 6. Como disminuyen, será menos 6 por el 15, que es la cantidad que disminuye, obteniendo un resultado de 710 sobre 10, porque el número de datos no varía, y me da un nuevo promedio que es 71. En este problema sabemos que el promedio de 8 números es 105. Si consideramos un noveno número, nos dicen que el promedio aumenta en 15. Lo primero que debemos saber es cuál es la suma de esos 8 números cuyo promedio es 105. Y la suma la obtenemos multiplicando la cantidad de números, que es 8, por su promedio, que es 105. Y la suma de esos 8 primeros números es 840. Si a ese total le añadimos un noveno número, 840 más x, resulta dividido entre 9. Los 8 primeros más el noveno son 9 números. Esto es igual al promedio anterior, que es 105, más el aumento de 15. Ahora el 9 que está dividiendo pasa a multiplicar a 105 más 15. 105 más 15 es 20 por 9. 120 por 9 me da 1080. Y el 840 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, el noveno número es 1080, que es la suma de los 9, menos 840, que es la suma de los 8. Y nos da 240. En un salón nos dan el promedio de hombres y también nos dan el promedio de mujeres. Y nos piden el promedio general. Primero hallamos los subtotales
O productos parciales, tenemos el promedio de 18 hombres es 16 años y la suma será el número de hombres por su promedio, 18 por 16 y me da 288. Luego hallamos el total de mujeres cuyo promedio es 14. Sabemos que son 12 mujeres por 14 que es su promedio, cuyo producto nos da 168. Sabemos entonces que hay 18 hombres, hay 12 mujeres. La suma de años de hombres es 288 y la suma en años de mujeres es 168. El promedio del salón será 288 más 168. Total hombres más total mujeres. Sobre 18 más 12 que son cantidad de hombres más cantidad de mujeres. Así el total de las sumas, tanto de hombres y mujeres, es 456. Dividido entre el total de personas del salón, que es 30, me da un promedio de 15,2 años.